Venados de Yucatán ya tiene nuevo director técnico. Se trata del entrenador español Nacho Castro y aquí en este video vamos a analizar la llegada del Ibérico al banquillo del conjunto yucateco. Hola, ¿qué tal? Saludos, mi nombre es Carlos Alberto Valdés y te doy la bienvenida a este nuevo video de la Liga de Plata MX, tu proyecto de confianza para hablar del circuito de plata del fútbol mexicano o lo que es lo mismo de la Liga de Expansión. Y en este caso vamos a hablar largo y tendido de lo que ha ocurrido dentro del conjunto de la Blanca Mérida. Y es que Venados a principio de semana dio de baja o terminó dando salida a Rigoberto Esparza, el técnico que lo había llevado a 2 liguillas en los últimos 2 torneos, y en este caso, después de una larga toma de decisión, y digo larga porque, ojo, Venados jugó el pasado sábado, hasta lunes se hizo oficial la salida de Rigoberto Esparza, y hasta hoy jueves, de manera oficial, se ha anunciado la llegada de Nacho Castro. Mientras tanto, Guillermo Gómez, el conocido como Curita, se había encargado de llevar a cabo los entrenamientos del conjunto astado de la península. Pero ya hoy, este jueves, fecha donde estamos grabando este video, se ha anunciado la llegada de Nacho Castro. ¿Pero quién es Nacho Castro? Bueno, tiene un paso bastante reconocido, aunque a él no le gusta que le pregunten al respecto, por la Kings League, este torneo de entretenimiento deportivo de fútbol 7 que terminó inaugurando hace algunos años Gerard Piqué y compañía en el viejo continente, que ya se exportó este modelo hacia este costado del mundo. Pero más allá de su paso por el Ultimate Móstoles de DJ Mario, hay que analizar la toma de decisión por parte de la directiva yucateca. Y es que a título personal, lo decía en videos pasados, lo analizaba dentro del podcast de la Liga de Plata MX, me llama poderosamente la atención que le hayas dado, que le hayas otorgado una pretemporada a un tipo que después de solamente 3 semanas has dejado sin trabajo. No tengo constancia de qué tanto termina estando involucrado Rigoberto Esparza en la toma de decisiones de cómo se confecciona el plantel del conjunto yucateco, pero si hay una pizca de injerencia de Rigo Esparza en el plantel, todavía entiendo menos que la paciencia haya durado simplemente 3 jornadas. Yo sé que las derrotas han sido dolorosas, yo sé que ni por asomo un equipo que viene de 2 liguillas, cuyo objetivo, y lo mencionaba el propio Rigoberto Esparza en conferencia de prensa, eran las semifinales, no es la manera de comenzar un campeonato, un torneo, una nueva liga con 3 derrotas de manera consecutiva. Pero, reitero, había perdido contra Irapuato en campo rival, es decir, en la carretera. No es para nada sencillo, y si no, que le pregunten al siguiente rival del conjunto de la Trinca Fresera si es sencillo o no visitar el Sergio León Chávez. A partir de ahí, cae ante Tapatío, sí, en Mérida, en el Carlos Iturralde Rivero. Sin embargo, enfrentar al equipo de Arturo Ortega para nada es una cuestión sencilla. Y finalmente, la gota que termina colmando el vaso es haber caído en el noroeste de nuestro país ante el conjunto de Dorados. Ya lo saben, no sé si de Sinaloa o de Tijuana, el equipo dirigido por Cirilo Saucedo. Así que con esos antecedentes nos topamos con esta decisión. A bote pronto y a la distancia precipitada, insisto, porque la propia directiva le había dado continuidad a Rigoberto Esparza. Pero bueno, más allá de la salida del técnico mexicano, hoy llega Nacho Castro, un tipo ya con experiencia, lo decíamos, en el fútbol de su país. Pasa por el Girona B, también tiene actividad en el Andorra, el equipo que hoy milita en la Liga Hypermotion, que es la segunda categoría del fútbol ibérico, pero en ese momento en categorías más inferiores. El hoy equipo de Piqué estaba en divisiones inferiores cuando fue dirigido por Nacho Castro, pero creo que donde le ha ido mejor, sin lugar a dudas, es en el fútbol mexicano, porque llega Mineros
de Zacatecas los mete a unas semifinales en su primer torneo y a partir de ahí de manera constante se convierte en un asiduo al menos de la liguilla. No termina llegando nunca a una final hasta el momento en su paso por el fútbol mexicano, pero es destacado lo que hace, sobre todo en cuanto a las sensaciones, en cuanto a lo que propone Nacho Castro. Es muy interesante lo que terminó generando con Mineros de Zacatecas. A partir de ahí sale del conjunto zacatecano, llega Atlético Morelia, los mete a una fase final, termina pasando a la siguiente ronda, es decir, supera lo que había sido su límite dentro de sus últimos torneos en Mineros de Zacatecas, los cuartos de final, llega a las semifinales y de manera traumática termina cayendo eliminado ante Universidad de Guadalajara, eso sí, en el Estadio Jalisco en un domingo de Leones, con el sol a plomo de las 12 del día ahí en Guadalajara, pero de manera traumática porque llegaba con ventaja de 2 anotaciones y porque Leones Negros le gana cuando Universidad de Guadalajara termina teniendo 2 futbolistas menos en el terreno de juego. Fue dramático, fue una auténtica hecatombe y ese fue el último partido que ha dirigido Nacho Castro. Pero ahora llega al banquillo del conjunto astado de la península de Yucatán con expectativas interesantes. Insisto, es un tipo muy preparado al cual, compañeros que vayan a las conferencias de prensa, les voy a dar un consejo. No le pregunten de la Kings League. Al señor no le gusta que le mencionen el tema de la Kings League. Sin embargo, más allá de esa cuestión, creo que es un tipo que trabaja, es un tipo que le puede sacar jugo a sus planteles, que apuesta por los jóvenes. En Mineros lo termina haciendo. Hay jugadores que pasan de Liga Premier hacia Mineros que tienen cierto protagonismo con Nacho Castro, pero es un tipo que en las fases finales o es puerta grande o es enfermería. ¿Y a qué me refiero con este tema? Bueno, Nacho Castro tiene una idea muy clara de lo que quiere. Es un entrenador de un estilo proactivo que busca generar peligro, que busca poblar con muchos futbolistas el campo rival y a partir de ahí, entre la acumulación, la fluidez y la posesión del balón, terminar generando peligro sobre el arco de su rival. Pero al mismo tiempo, Nacho Castro es un tipo que hasta el momento en el fútbol mexicano no ha demostrado tanta cintura. Es decir, apuesta por su plan A y si el plan A no le termina funcionando, bueno, entonces llegamos a la enfermería. Reitero, o puede ser muy alto lo que ofrezca dentro del terreno de juego su equipo, porque son cuadros atractivos, son cuadros que gustan atacar, son cuadros que les gusta tener la posesión del balón y generar peligro constante sobre el arco. Sin embargo, y lo vimos en esa eliminación ante Universidad de Guadalajara, cuando intentó recular, que es una de las principales, o de las primeras, mejor dicho, ocasiones en las cuales trata de ser un poquito más reactivo, le terminó yendo muy mal. Pero hay ejemplos de eliminaciones con el conjunto de Mineros, donde el cuadro zacatecano atacaba con 7, con 8 futbolistas en campo rival, y en el contraataque normalmente Universidad de Guadalajara, quien fue su verdugo, lo terminó penalizando. Es una apuesta interesante, sí, porque es un tipo que en todos sus torneos dentro del fútbol mexicano ha calificado. Es lo que necesita el conjunto de Mérida. Vamos a ver cómo se adapta a un plantel interesante que no es de los más ricos, pero ni por asomo es de los más limitados del circuito. Lo que sí, va a haber entretenimiento. Va a haber una propuesta atractiva para la gente y veremos si en la evolución de Nacho Castro como director técnico puede encontrar esa capacidad de tener más cintura, es decir, adaptarse de mucha mejor manera al entorno que le presente los encuentros, en especial cuando las cosas no le comienzan a salir bien desde el primer momento. Así que, nuevo técnico en el banquillo
del Carlos Iturralde Rivero, se llama Nacho Castro, es español y veremos cómo le va, porque ojo, al momento de grabación de este video faltan muy pocas horas, menos de 30 para que debute ante el conjunto de Atlético La Paz. Veremos si el Curita Gómez termina dirigiendo este primer encuentro o si ya Nacho Castro asume como mandamás dentro del conjunto de Venados de Yucatán. Saludos a la distancia, recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganos en redes sociales, si quiere más análisis como este, nos puede escuchar dentro de las plataformas de audio, en nuestro podcast Liga de Plata MX, lo encuentras en todas las plataformas de audio, suscríbete, comenta cuál es tu opinión al respecto, di que nos escuchas, di que eres suscriptor de la Liga de Plata, que el boca a boca nos va a ayudar bastante a seguir creciendo. Mientras tanto, yo te recuerdo que aquí en la Liga de Plata hablamos de un fútbol de segunda con un enfoque de primera. Saludos a la distancia.